Bueno, un poco tarde, pero empezamos. Mi nombre es Alfredo Rosetowski, trabajo en el Lookman desde hace varios años y he preparado una charla sobre cómo evitar el spam o cash. Los agradecimientos de las charlas generalmente van al final, pero entre que esta es la última charla y que estoy jugado con el tiempo, quiero agradecer ahora porque si no después la gente se empieza a ir y nunca llegamos a esta parte. Muy especialmente a la Facultad de Ingeniería de la Facultad de la Universidad Nacional de Cuyo, que son los que me pagan mientras yo hago todo este tipo de cosas, como si estuviera trabajando. A Happy Hacking y a todas las jornadas en las cuales ya he presentado esta charla. Al profesor David Maciel de la Universidad de Stanford, que es el de la foto, que es el autor de MailaVender, que es la aplicación que vamos a usar para filtrar spam. Es el autor también de una variante del protocolo de Donkey, llamado Catmelia, a lo mejor les suena el nombre por ese lado. Para empezar vamos a definir spam. Todos saben qué es spam, si no estarían sentados acá, pero para ver cómo lo vamos a filtrar tenemos que dar algunos puntitos concretos de cómo funciona y qué es. Spam, vamos a poner por eso, son mensajes no solicitados enviados en forma masiva. Es muy importante esto de que son enviados en forma masiva porque aun cuando no sean solicitados, si son enviados a poca gente, pueden no ser spam, y aunque sean spam, muchas veces no podemos diferenciarlos de forma automatizada. Son improductivos y molestos. Podríamos incluir en esto lo que es virus, troyano, phishing, cualquier mail enviado de forma masiva que no queramos recibir y nos moleste. Las técnicas de propagación de mail phishing, de mail spam, phishing y virus son más o menos las mismas, entonces como las características de virus son similares, podemos usar lo que vamos a usar para filtrar casi todo. Hoy en día está, según Wikipedia y esos lugares, entre el 95 y el 99% de los mails que se envían. En las estadísticas propias que tengo me da el 98%, o sea que por ahí andamos, y consumen aproximadamente el 50% del ancho de banda de mail. Es una cantidad muy grande de mails muy chiquitos. Consumen generalmente el 50% o cerca del ancho de banda, que es bastante, sobre todo si tenemos un servicio que se dedica a prestar fundamentalmente mail. ¿Por qué se llama spam? Spam es una conserva de carne picada de cerdo enlatada que se consumió muchísimo durante la guerra por parte de los soldados ingleses. Es una porquería, pero era fácil de transportar, fácil de conservar y se cansaron los ingleses de comer esto. En un sketch de Monty Python, que no les puedo mostrar porque iríamos todos presos, muestran cómo todas las opciones del menú tienen spam. Incluso tienen spam varias veces. Monty Python tiene un canal propio de YouTube donde han colgado ellos mismos los videos en alta resolución, así que pueden entrar en YouTube y después y ver. Y en contraposición a eso se le dice ham, que sería un jamón de buena calidad, a los mails que sí queremos recibir que no son spam. Digamos. Es importante tener en cuenta que como administradores de red, cuando estamos filtrando spam, estamos haciendo todo lo contrario que se supone que tiene que hacer nuestro servidor de mail. Nuestro servidor de mail está instalado y funcionando para hacer entrega de mails, justamente, no para filtrarlos y evitar que pasen. Entonces es muy importante saber que podemos filtrar spam, porque recibir spam es malo, nos molesta, es improductivo, consume ancho de banda. Pero si tenemos que elegir entre filtrar de menos o filtrar de más, siempre vamos a tener que elegir filtrar de menos, porque es completamente inadmisible que desaparezcan o se pierdan mails que sí tienen que llegar. ¿Sí? Sobre todo en empresas, todos saben que las empresas en algún momento llegaron a considerar válidas las firmas puestas en un fax, cosa que es absolutamente ridícula desde el punto de vista tecnológico. También consideran los mails como una notificación formal, en muchos casos. Y en muchos casos consideran que si mandaron un mail, ya está. Eso está pésimo por parte de los usuarios, pero como administradores de red tenemos que tener cuidado de que si los mails se pierden no sea por fallas nuestras, por lo menos. Entonces es muy importante, como no podemos controlar toda la cadena de envío y recepción de mail de punta a punta, asegurarnos que por lo menos si algo se rompe no sea bajo nuestra responsabilidad. Este es un diagrama típico de entrega de mails. El remitente escribe un mail en su computadora, lo envía mediante un protocolo
SMTP, Exchange, HTTP o algo a un servidor de mail que trabaja para el cliente, sería el primer servidor de mail que está arriba, el SMTP Relay. Ese servidor trabajando para el cliente, para el remitente, se va a encargar de hacerlo llegar a destino. Hacerlo llegar a destino significa hacérselo llegar a un servidor de mail que está en el dominio del receptor, que puede ser un servidor primario o uno o más servidores secundarios. El mail de a poquito va llegando a la línea del medio hacia la derecha hasta el mailbox del cliente. Después el cliente de alguna manera se conecta y recupera el mail. Lo recupera por POP, por IMAP, por HTTP de alguna manera. La conversación SMTP normal, resumida cortita, es de esta manera. Se establece una conexión a puerto 25, que es el puerto TCP reservado para conexiones SMTP. El servidor acepta la conexión, contesta que está en condiciones de continuar. El cliente efectúa un saludo, indicando el nombre del cliente. El nombre del cliente tiene que tener algunos requerimientos especiales, pero no es demasiado estricto en eso. Normalmente ustedes deben haber visto, si han visto una conversación SMTP, el hello escrito mal, escrito primero la E y después la H. Es la forma de decirle que no queremos que nos respondan solamente OK, sino que antes del OK nos digan todas las cosas no estándar que soportan, como compresión, pipelining, cifrado. Todo ese tipo de cosas se responden, las responde el servidor cuando el cliente pregunta un hello con la E y la H cambiadas. Después el cliente indica el remitente, uno o más destinatarios, el cuerpo del mensaje, y una vez que el mensaje es aceptado, el cliente corta y el servidor se encarga del mensaje, de hacer lo que tenga que hacer con el mensaje. O reenviarlo, o enviarlo a otro servidor, o depositarlo en el mailbox del cliente, o si fuera spam, filtrarlo, o si no lo puede entregar, rebotarlo, lo que corresponda, ¿sí? Esto sería una conversación normal de transferencia de mail. El filtrado tradicional normalmente lo que hace es, durante la entrega al mailbox, esa última etapa que vimos, o directamente cuando el cliente está recibiendo el mensaje o ya lo recibió, aplica algún tipo de filtrado. Normalmente esos filtrados usan mucho el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es una formulita estadística muy simple que nos permite pasar de causas a consecuencias. Si nosotros sabemos que cierta propiedad se da en cierto porcentaje de ham y cierto porcentaje de spam, podemos calcular si esa propiedad está presente, cuál es la probabilidad de que sea ham o spam. El problema que tenemos es que para que esos algoritmos funcionen, hay que educarlos, hay que darles muchísima información sobre cuándo se cumplen ese tipo de propiedades. Ese tipo de propiedades pueden ser tamaño del mail, cantidad de megapíxeles en relación al texto, color del texto, tamaño del texto, cantidad de letras que están escritas sobre un fondo del mismo color. Hay muchísimos parámetros que podríamos evaluar. El problema que tienen estos métodos son, como ya les dije, primero que para que aprendan hay que enseñarles, y un buen entrenador no se consigue fácil. Y el otro es que toda la evaluación de parámetros, que son muchos parámetros, consumen muchísimo CPU y RAM. Cuando uno tiene un filtro tipo Spam Assassin, que encima está hecho en Perl, un lunes a las 10 de la mañana, cuando está el tráfico, el tope de mail, puede llegar a requerir 2 GB de RAM. Solamente para mail, solamente para abrir los mensajes, analizarlos y ver si los filtra o no. Como acción de este tipo de filtros, como ya hemos recibido el mensaje, lo que podemos hacer es o marcarlo o mandarlo a una carpeta de spam. Estas dos acciones son bastante ineficientes porque marcar un mail nos deja un mail que es spam en nuestro inbox. Tenemos que borrarlo. Si dijimos que el 98% de los mails son spam, cada un mail verdadero vamos a tener 50 mails que son spam. Si los borramos manualmente, lo más probable es que en algún momento nos equivoquemos y borremos algo de más. Si lo mandamos a una carpeta spam, corremos el riesgo de que el filtro en algún punto se equivoque, porque ningún filtro es perfecto, y que en nuestra carpeta de spam queden mails que son ham. ¿Quién de ustedes revisa su carpeta de spam periódicamente? Bien, son poquitos. Tenemos casi un 10% de la gente. El otro 90% de la gente, cuando un mail le llega a la carpeta de spam, lo perdió. Sí, tienen demasiados mails para leer el inbox, el spam no lo revisan. Los que sí lo revisan, normalmente tampoco se ponen a leer uno por uno, porque si no sería lo mismo que hacer filtro de spam a mano. Dan un vistazo y dicen esto me suena, esto no me suena. Y también es muy probable que borren esos mails, porque
quedaron mezclados con el resto del spam. Las otras acciones que se pueden hacer con el spam detectado es o rebotarlo, entregar un NDR al remitente, o descartarlo. Sigamos. Bueno, en este dibujito la flecha y el rectángulo rojo sería donde se aplica normalmente el filtrado de spam. Es cuando el último servidor SMTP ya recibió el mensaje y lo va a entregar en el mailbox, decide si entregarlo o no, o directamente cuando el cliente con su Thunderbird, por ejemplo, recibió el mensaje, Thunderbird tiene un sistema de filtrado de correo, ¿sí? Que después de haber recibido el mensaje lo evalúa y puede marcarlo como spam, moverlo. Bueno, hay muchísimos sistemas de filtrado de spam, por ejemplo Spam Assassin, de nuevo, que en algunos casos descartan los mensajes. ¿Por qué descartan los mensajes? Generar un rebote no siempre es bueno. Si nosotros generamos un rebote en el caso de un virus, lo más probable es que el remitente sea falso, sea un remitente tomado de la libreta de direcciones de la máquina infectada, y lo más probable es que si enviamos un rebote, le estamos enviando un rebote a alguien que no tiene nada que ver. Entonces no sirve enviar un rebote, encima estamos generando tráfico con el rebote, alertando gente que no tiene nada que ver, que seguramente después nos van a venir a preguntar qué pasó, qué es eso. En el caso del spam, como el spam se envía en forma masiva, se trata de enviar siempre desde un remitente o falso o inexistente, porque muchísimas de las direcciones a las que se envía probablemente no existan o no pueden recibir el mensaje, y no les interesa recibir millones de rebotes, porque tienen que montar toda una infraestructura para eso. Entonces tampoco nos sirve intentar enviar un NDR a una dirección que no existe. Nuestro servidor no va a poder enviar el NDR, al fallar va a terminar enviándolo a nuestro propio postmaster, haciendo nuestro propio postmaster inusable. En un servidor típico de mail, si ustedes hacen esto, van a tener 1000, 2000 mails a postmaster por día. Cuando alguien manda un mail de verdad a postmaster, se pierde entre todo eso de spam falso. Remote Non-Delivery Report es una forma especial de envío de spam, en la cual yo envío spam usando como remitente la víctima y como destinatario una dirección que sé que no va a recibir el mensaje. El servidor de mi destinatario, al rechazar el mensaje, está mandando un Non-Delivery Report que en realidad es el spam. Si eso lo hacemos en forma masiva y nuestro servidor está enviando todos los rebotes, lo que está haciendo es enviando spam en forma masiva. No solo consumimos ancho de banda, sino que nuestro servidor termina listado en alguna lista negra en muy poco tiempo. Por otra parte, cuando se trata de ham, si nosotros rebotamos un mensaje que está bien enviado, puede ser que lo estemos rebotando bien, porque el destinatario no existe, o porque tiene la casilla llena, o alguna cosa así, o que estemos cometiendo un error y lo estemos rechazando. Cualquiera sea el caso, lo estamos rechazando y el remitente se va a enterar que ese mail no llegó a destino y va a poder tratar de enviarlo de nuevo. Entonces no es un problema. Pero vemos que en los casos anteriores sí es un problema generar los rebotes. La otra opción dijimos que era no generar los rebotes. Era cuando un mail no lo íbamos a entregar, porque no podíamos, porque habíamos decidido que era un virus o era spam, lo vamos a descartar. Cuando se trata de un virus, es fantástico, no hay problema de descartarlo. Si es spam, tampoco, si es un RNR, mejor todavía. Pero si llegamos a cometer el error de catalogar mal un mail y se trata de un mail de verdad, un mail correcto, y lo descartamos, estamos cometiendo un error gravísimo. Está desapareciendo un mail y es culpa nuestra. Justamente eso es lo que no hay que hacer. Continuo. Bueno, esta disyuntiva es muy simple de solucionar. En realidad hay una RFC, que es la que define el protocolo de SMTP, la RFC 5321, actualizada este mismo año o a fines del año pasado, que dice literalmente esto, que es que cuando un servidor SMTP acepta un mensaje enviando el último 250 OK, ese que vimos en la conversación, se tiene que hacer cargo del mensaje y no puede perderlo. Podemos perderlo si tenemos algún problema, pero digamos que tenemos que hacer todo lo posible para no perderlo. O sea que descartarlo es una opción que está descartada, no podemos. Rebotarlo vimos que era malo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Alguien se le ocurre alguna idea? Sigamos. Bueno, la solución es muy simple. Nosotros podemos tratar de evaluar qué va a pasar con el mensaje. Y antes de dar ese 250 OK
Si vemos que no lo vamos a entregar directamente, no lo aceptamos. El mensaje nunca estuvo bajo nuestra responsabilidad y no necesitamos generar el rebote. Quien necesitará generar el rebote de última es el servidor que está antes que nosotros. ¿Sí? Si se trata de un mail real, probablemente genere el rebote, y si se trata de un virus o un envío de spam, seguramente es un botnet que no va a generar el rebote, así que con esto solucionamos el problema. Todo el truco de hacer bien un filtrado de spam y de virus está en esto. Está en no aceptar el mensaje si después no lo vamos a entregar. La conversación entonces se convierte en esto. Esos OK que hay al medio serían opcionales. Podríamos no aceptar el mail para algún destinatario en particular o no aceptar el cuerpo del mensaje. Y ese primer 220 server ready se vuelve opcional cuando tenemos un ataque. Cuando vemos que de una dirección IP nos están bombardeando con spam, nosotros detectamos que después de cierta cantidad de fallas en el protocolo, dejamos de atender ese IP por tiempo, para evitar sobrecarga del sistema. Continúo. Fíjense que el filtro, las flechas rojas ahora se mueven mucho más al principio del proceso. Esto tiene varias ventajas. La principal es que no generamos rebotes falsos y no nos hacemos cargo de mensajes que no vamos a entregar. La otra es que no estamos consumiendo ancho de banda, porque como mucho estamos negociando de quién es el mail, para quién es, pero no alcanzamos a recibir el cuerpo del mensaje. Vemos, hay una flecha que está en amarillo en vez del rojo, y es la que transfiere mensajes de nuestro SMTP secundario al primario. Se supone que nuestro SMTP secundario trabaja para nosotros. Si nosotros en el primario no vamos a aceptar mensajes, tampoco es lógico aceptarlos en el secundario, porque si no después le estaríamos rechazando un mensaje a un servidor que es nuestro. Muchísimos virus incluso lo que hacen es comunicarse directamente con el secundario sin intentar ni siquiera con el primario. ¿Por qué? Porque es muy común que el servidor SMTP primario no lo tiene pulido, bien configurado, y el secundario está ahí por las dudas. ¿Sí? Es muy importante, si vamos a filtrar el spam bien, que el servidor secundario sea consistente y coherente con las reglas de filtrado del primario. Bueno, quedamos en que la forma correcta y práctica de filtrar a spam es usando directamente algo en la conversación SMTP. Si usamos nuestro Mail Transfer Agent, tenemos algunos problemas. La especialidad del MTA no es filtrar mensajes, es entregar mensajes. ¿Sí? Exchange, Postfix, Sendmail, Mail, cualquiera de ellos tiene como misión principal entregar mensajes, no perderlos durante el encolado. Si hay un corte de energía, por ejemplo, entre que recibió el mensaje y se está encolando, tienen mecanismos de seguridad de ese tipo para solucionar ese problema, que los mensajes no se pierdan y que sean entregados eficientemente. Algunos tienen algunos sistemas de filtrado, pero ninguno soporta muchos sistemas de filtrado ni muchos parámetros para la toma de decisiones de ese filtrado. Incluso al no soportarlo oficialmente, lo que necesitamos es parches o plugins. Los plugins serían algo más o menos aceptable. Los parches tienen el gran problema de que necesitamos que el parche sea compatible con la versión del programa que estamos usando. Todos los MTA menos QMail tienen actualizaciones de seguridad periódicas bastante seguidas y no podemos arriesgarnos a vernos obligados a actualizar nuestro MTA y que el parche para la versión nueva no esté. Pues no podemos actualizar o no podemos quedarnos con esos parches que filtran el spam. Sigamos. La solución es usar otra cosa para filtrar spam. Hay productos que reemplazan la conversación SMTP y después le pasan a nuestro MTA el mensaje. Entre esos productos está Mailavender, SpamD, ASSP. Yo les voy a explicar Mailavender, que es el que uso. Una de las ventajas importantes que tiene es que es completamente independiente del MTA. No es un plugin para QMail, no es un plugin para Postfix. Se instala completamente aparte. Reemplaza la etapa de conversación SMTP. Es fácil de compilar, tiene muchísimos métodos de filtrado. Incluso la forma de definir qué se filtra y qué no se hace mediante shell scripts. O sea que ustedes pueden meter mano programando un poquito en un lenguaje que es muy simple para tener mucha versatilidad en las decisiones de filtrado. Tiene en cuenta muchísimas variables para la toma de decisiones. Vamos a ver después una lista de todas las variables que hay y nos permite hacer cosas muy interesantes. Permite
por default, digamos, sin tocar cosas raras nosotros en los scripts, filtrado TCP, filtrado contra mail bombing, cantidad de mails, tamaño de mails, configuración personalizada por destinatarios o global del sistema, soporta cifrado, soporta autenticación SMTP, digamos. Bueno, lo único importante es que necesita un buen servidor de DNS, ¿sí? Si no tenemos un buen servidor de DNS, Avenger funciona mal. Avenger, muchísimas de las cosas que hace las hace haciendo consultas de DNS y muchas consultas simultáneas. DNS es un protocolo que funciona en puerto 53, protocolo UDP. El protocolo UDP no tiene corrección de errores, no tiene verificación, no tiene absolutamente nada. La consulta se tira y se espera una respuesta. Si la respuesta no llega, se supone que no existe, ¿sí? Generalmente el negativo del DNS es por timeout. Entonces, si tenemos un DNS que anda lento o que hay cosas que no responde, podemos llegar a o tener falsos positivos o tener falsos negativos. ¿Sí? Es importante tener un buen DNS. Preferentemente les recomendaría que traten de tener un DNS caché en localhost y asegurarse que resuelva todas las direcciones IP privadas, ¿sí? 192, 168, 10, 0 y 172.16, que sean resueltas en la inversa del DNS, para que funcione bien y responda rápido. Esto es un diagrama simplificado de cómo funciona Avenger. No lo voy a explicar entero porque no tiene mucho sentido, esto lo pueden ver después. Tuve que leer bastante código para llegar a esto, no está muy documentado. Pero la idea sería esta. Empezamos con una conexión TCP a puerto 25 y hacemos primero el chequeo de RBL. ¿Todos saben qué es RBL? ¿Quién no sabe qué es RBL? Bien, pasemos a ver si. Bueno, RBL es Real Time Blacklist. Nosotros cuando establecimos la conexión TCP, lo único que conocemos por ahora del cliente es su dirección IP. Como mucho podremos resolver el inverso, pero nada más. RBL es una lista de direcciones IP que son amigables con los spammers. Ya sea porque tienen revés abiertos, porque han estado enviando mucho spam últimamente, porque tienen virus, porque no cumplen con algún protocolo particular. Estas RBL se acceden por DNS. Uno lo que hace es una consulta de DNS, incluyendo la dirección IP de lo que quiere consultar y el dominio donde está la RBL. Es el método más usado y el más efectivo para filtrar spam. El problema es que muchas veces dan falsos negativos. Y es muy complicado cuando dan falsos negativos. A mí me ha pasado tener direcciones IP propias listadas en una RBL porque, por ejemplo, la IP consecutiva inferior ha estado mandando spam. Y hay muchas RBL que funcionan mal, porque hacen cosas raras, como cuando una IP está enviando mucho spam, listan la clase completa o listan una red /24 y uno por ahí no tiene nada que ver. Las RBL es muy importante tener en cuenta que son administradas por terceros que no tienen ningún tipo de autoridad. Si alguien de onda puso una RBL y la mantiene y la administra, se hizo algún software o algo para que la gente envíe y liste IPs, hay alguna forma de salir, pero no tiene ningún tipo de autoridad, ¿sí? Ninguno de nosotros puede decir que no quiere aceptar un mail o que tiene razón al no aceptar un mail porque la dirección IP del que envía está en una RBL. El problema es que son muy eficientes. Entonces, Avenger encontró la forma de usarlas, le encontró la vuelta y lo que usa son RBLs ponderadas. Cuando se establece una conexión, en vez de hacer consulta a una RBL, hace consulta a varias RBLs. Cada una tendrá un grado de confianza de parte nuestra y vamos asignándoles puntaje. Cuando se obtiene un resultado positivo de algunas RBLs, sumamos esos puntos. Si esos puntos suman más de 100, en el caso de Avenger, recién ahí vamos a rechazar el mail por RBL. Esto es muy importante porque al ser muchas RBLs que están de acuerdo en que una IP tiene algo mal, baja muchísimo la probabilidad de que sea un error. Casi les diría que desde que uso esto no he tenido ninguna queja de filtrado por RBL falso. Siempre trato de usar o 2 RBLs importantes o 3 RBLs no tan conocidas para ser filtrados, ¿sí? A las RBL importantes le hacemos un puntaje de más de 50 y 35 a las de más abajo, entonces necesito o 2 importantes o 3 de las otras. ¿Sí? Bueno, estamos ahí, ¿sí? Le hicimos el RBL check, respondemos con un 220 ready. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Sí. ¿Las RBLs las configurás vos o la vienen hay un archivito de configuración donde uno dice qué RBL quiere usar y qué puntaje le asigna a cada uno. Bueno, viene el hello, respondemos OK,
Avenger tiene algún tipo de verificación del hello en cuanto a sintaxis. ¿Sí? Todos estos OK podrían no ser OK si hay un error de sintaxis, pero no hace otro tipo de chequeo. Después tenemos el mail from, y cuando tenemos el mail from ya tenemos mucha más información. Tenemos el dominio de quien envía. Podemos obtener direcciones IP del dominio de que envía y la dirección concreta del remitente. En este caso hacemos 3 verificaciones más: SRBL, SPF y callback. Las primeras 2 están agrupadas porque se hacen por DNS. Y callback ya les voy a explicar qué es. Pasemos a la siguiente. Bueno, SPF, Sender Policy Framework, originalmente se llamaba Sender Permitted From, también es un registro DNS, con la diferencia de que en lugar de estar administrado por un tercero sin ningún tipo de autoridad, lo publica el dueño del dominio. El dueño del dominio publica un registro TXT con una sintaxis predeterminada y nos dice: de mi dominio está permitido aceptar emails siempre y cuando vengan desde ciertas direcciones IP. La sintaxis permite incluir direcciones IP, P4, IPv6, nombres, poner algo tipo MX para decir que se trata de los mail exchangers del dominio en particular, o MX/24 para decir que se trata de la subred 24 de todos los mail exchangers. Hay muchas opciones de configuración. En OpenSPF.org hay explicación de cómo configurar esto. Y se pueden poner dominios o IPs o nombres de los cuales sí se pueden aceptar los mails, dominios de los cuales definitivamente no deberían aceptarse los mails. ¿Sí? Un buen default para eso es -all, ¿sí? Diciendo que de todo lo demás no podemos aceptar mails. O direcciones en particular para las cuales el SPF no sería aplicable. Lo importante de esto es que, como lo publica el dueño del dominio que envía, lo podemos cumplir absolutamente en forma estricta. Alguien puede decidir: para enviar mails from el dominio de mi empresa, tienen que mandarlos usando los servidores de mi empresa. Si un empleado está en su casa y quiere mandar un mail con la cuenta de la empresa, tendrá que enviarlo a través del SMTP de la empresa. No lo puede mandar por speed y derecho. ¿Sí? La idea principal de esto es evitar la falsificación de direcciones. Es evitar que alguien envíe virus o envíe spam o envíe publicidad en nombre de otro. No es un sistema criptográfico de autenticación, no es un sistema seguro, pero limita bastante qué se puede hacer y no. Incluso tampoco es obligatorio cumplirlo. El principal problema que hay con esto, y es por lo que mucha gente no lo implementa, es el de las redirecciones. Si yo, por ejemplo, le digo a Google que todos los mails que me llegan a mi cuenta de Gmail me los redireccione a mi cuenta de la empresa, cuando alguien mande un mail con SPF diciendo que los mails pueden ser enviados solamente desde el servidor del remitente, va a llegar a Google sin problema. Cuando Google quiera mandarlo a mi empresa va a detectar que no viene de los IPs del remitente, viene de los IPs de Google y lo va a rechazar. Eso definitivamente es un problema, pero no es un problema nuestro. El administrador del dominio del remitente decidió y publicó que no quiere que esos mails puedan ser enviados por el servidor de Google. Entonces no está mal si no los aceptamos. ¿Sí? Sigamos. Bueno, una cosa que omití ahí es el SRBL, Source RBL. La omití, no, dejar de recibir, cosa que no estaba hecho. Ya hicimos primero un chequeo de RBL, que es verificar la dirección IP del remitente, porque hasta ese momento era el único dato que teníamos. En esta segunda etapa, cuando ya recibimos el remitente completo, podemos hacer un chequeo similar al RBL, pero usando el dominio. ¿Sí? En este caso sería similar, le aplicamos puntaje, cambia la sintaxis del archivo de configuración, ¿no? Pero sería el mismo efecto. Ahora sí viene el SMTP callback. La RFC 1123, que es una RFC muy vieja, que dice cuáles son las exigencias de los Internet Hosts, dice, no está explícitamente acá, pero dice literalmente que hay que soportar una dirección reversa nula. Los rebotes se mandan desde una dirección nula. Cuando nosotros hacemos un NDR, el mail from es nada, ¿sí? Necesita valor menor. Esto se hace así para que si el rebote vuelve a rebotar, no esté dando vueltas indefinidamente, ¿sí? Los rebotes no se rebotan, son los únicos que se pueden aceptar o no.
SMTP callback lo que hace es una simulación de un NDR para ver si nuestro remitente acepta rebotes. Si nos están enviando un mail desde un remitente falso, cuando nosotros tratemos de enviar el rebote, va a fallar porque nos va a decir que el destinatario que estamos usando no existe. Entonces ya vamos a saber que el remitente es falso y podemos tomar alguna acción al respecto. Por ejemplo, no aceptar el mail. Puede pasar también que el servidor que nos envía las cosas o el servidor del dominio no respete las RFC. En cuyo caso también podemos rechazar el mensaje porque nosotros hablamos lenguaje SMTP en nuestro puerto 25. Y podemos exigirle al otro que hable lenguaje SMTP como corresponde. Hay muchísimos servidores que no hacen esto, por ejemplo Microsoft Exchange 5. Pero bueno, de última, de nuevo, podríamos eventualmente tener una excepción para los dominios que nos interesan, o podemos decir que el problema es que el otro tiene las cosas mal y el otro lo arregla. Y la otra razón es que hay muchos servidores que deciden, por ahí, administradores de redes que están empezando, no aceptar los rebotes. No aceptar los rebotes nos impide a nosotros verificar si el remitente existe. No aceptar los rebotes significa que si un remitente de ellos pierde un mail, nunca se va a enterar, porque nunca le va a llegar un rebote. Bueno, si a ellos no les interesa, si sus mails se pierden, a nosotros menos. Tampoco vamos a entregar eso. Sigamos. Bueno, vamos por acá. Ya hicimos el chequeo de SRBL, SPF, callback y empezamos con la listita de destinatarios. Hacemos una verificación del mail exchanger, del destinatario y después pasamos a tomar las decisiones. Sigamos. Bueno, este gráfico, a lo mejor vieron uno parecido recién, nos indica que tenemos tres tipos distintos de servidores SMTP. El servidor SMTP que trabaja para el remitente se suele llamar relay o puente. Es un servidor SMTP que sí se usa para, justamente como puente entre el cliente y el resto del mundo. Los que trabajan para el destinatario son primario, el que está más cerca del mailbox, el que va a hacer la entrega final del mail, y secundarios, los otros. ¿Sí? Los secundarios pueden tener prioridades distintas y lo que hacen es ir entregando a un SMTP de mayor prioridad, al de mayor prioridad que tengan disponible, hasta que llegue al mail. ¿Sí? La idea de tener servidores primarios y secundarios es que si alguno falla, alguien puede hacerse cargo de recibir nuestros mensajes y tenerlos ahí para después ir enviándolos al primario. Sigamos. Mail Avenger necesita funcionar de forma distinta según nuestro SMTP sea relay, primario o secundario. ¿Sí? Si es relay, tiene que permitirle a nuestros usuarios a enviar mails para afuera. Si es primario, solamente tiene que permitir mails que sean para nosotros y puede hacer ciertas verificaciones adicionales. Si es secundario, también tiene que hacer solamente aceptación de mails que son para nosotros. La forma de Mail Avenger de saber esto es teniendo una listita. ¿Sí? Tenemos un archivo de texto que se llama domains, donde nosotros ponemos todos los dominios por los cuales somos primarios. Y para el resto seremos relay. El problema de esto es que, como yo les dije que esto iba junto con un MTA, normalmente el MTA ya sabe cuáles son los dominios para los cuales somos primarios. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un hosting y damos de alta dominios, además de darnos de alta en el MTA, los vamos a tener que dar de alta en Avenger, y eso es incómodo. Entonces Mail Avenger puede deducir por sí mismo si está trabajando como primario, secundario o relay. Consultando ¿a dónde? A DNS, justamente. Hace una consulta de Mail Exchanger y se fija. Si el Mail Exchanger coincide con una de sus propias IP, es primario. Si algún otro Mail Exchanger coincide con una de sus propias IP, es secundario, y si no, es relay. Normalmente esto además es muy rápido, porque se supone que nuestro DNS local está bastante cerca de nuestro Avenger. Entonces, si la consulta es por primario o secundario, los mail extenders de nuestro dominio los va a obtener de forma inmediata. Hay que tener en cuenta que el rol SMTP se analiza para cada destinatario. ¿Sí? Vimos que un mensaje tiene un remitente y muchos destinatarios. Por lo que Avenger puede comportarse de forma distinta para un destinatario que para otro. ¿Sí? Puede aceptar unos y no aceptar otros. En base a esto. ¿Sí? Bueno, por fin vamos a tomar una decisión.
Primer rombo del diagrama. ¿Alguien me dice por qué recién ahora? Nosotros arriba, cuando hicimos el RBL check, ya sabíamos si superaba los 100 puntos nuestra ponderación de RBL, pero respondemos siempre 220 redes. Hacemos el RBL, el SPF, el callback y respondemos OK. ¿Por qué recién ahora vamos a tomar la decisión de qué hacer? Para no pifiarle con ham, con probable ham mal ponderado en pasos anteriores. Bueno, una puede ser esa, ¿sí? Una es para tener toda la información, ¿sí? Otra es para saber si estamos haciendo relay. Y otra muy importante es para poder tener un registro coherente. No nos sirve de nada que nuestro servidor de mail nos diga que rechazó un mensaje de una dirección IP y no sabemos de quién ni para quién, ¿sí? Si eso fue un falso positivo y viene alguien y nos reclama que ese mail no llegó, no tenemos forma de rastrearlo. La otra justamente es tener toda la información antes de tomar la decisión. Hasta acá no hemos consumido ancho de banda. Lo que consume ancho de banda es el cuerpo del mensaje. Entonces no pasa nada perder un poquito de tiempo en obtener toda esta información antes de tomar la decisión. Esa toma de decisión se hace de esta manera. De acuerdo a nuestros roles MTP, si somos primario, secundario o relay, ejecutamos distintos scripts de nuestro sistema que son los que finalmente van a tomar la decisión. Si somos relay, vamos a ejecutar un script que se llama relay, que por default va a rechazar todo, ¿sí? Nosotros explícitamente le vamos a tener que decir que acepte las cosas que nosotros queremos que acepte. Si somos secundarios, va a ejecutar uno que se llama secondary. Y si somos primarios, va a ejecutar primero un scriptcito que se llama unknown, donde nosotros vamos a verificar si el destinatario existe. Si el destinatario existe, recién ahí vamos a ir al script donde se analiza como servidor primario. Si los destinatarios no existen, vamos a suponer que esos usuarios no son de nuestro sistema y pasamos a relay. Todo esto se programa en bash, ¿sí? Cada uno de esos es un shell script, que como acción lo que puede hacer es aceptar, body test, diferir, gray listing o rechazar. Pasemos, creo que está explicado el sí. ¿La que sí? No, por dentro. Otra. Bueno, les explico qué es cada uno de estos. Accept significa directamente que vamos a aceptar el mensaje, ¿sí? No solo aceptamos ese RCPT2, sino que además vamos a aceptar el cuerpo del mensaje. No vamos a hacer ningún análisis particular sobre el cuerpo. Body test significa que vamos a aceptar el destinatario, pero que cuando hayamos recibido el cuerpo del mensaje, vamos a analizarlo antes de aceptarlo definitivamente. Por ejemplo, para verificar bien, o para pasarlo por algún otro filtro que necesite del cuerpo del mensaje. Defer significa que vamos a responder con un error temporal. Error temporal significa que el SMTP que envía no puede considerar que el envío falló. Tiene que volver a intentar. Una forma muy común de usar el defer es el gray listing. La mayoría de ustedes deben conocer algo de gray listing. Gray listing consiste en la primera vez que nos llega un mensaje desde un IP en particular, un remitente en particular y a un destinatario en particular, diferirlo, dar un error temporal, para obligarlo a reintentar. Y lo obligamos a reintentar a partir de un tiempo determinado, por ejemplo, dentro de 5 minutos. Recién a partir de los 5 minutos, cuando vuelva el servidor a reintentar con esos mismos parámetros, vamos a aceptar el mensaje. O vamos a hacer un body test, por ejemplo. Esto funciona muy bien porque los botnets que envían spam no son capaces de reintentar. Normalmente no tienen una cola de mensajes y van probando, y cuando no pueden enviar uno lo dejan encolado. Como envían en forma masiva, saben que muchos pueden fallar, prueban mandarlo, si falla, falla. Entonces con esto también, con gray listing, evitamos muchísimos mensajes que sean spam. Si hacemos gray listing, en el caso de un mail genuino, lo único que hacemos es perder 5 minutos. Perdemos un poquito de tiempo porque obligamos al otro servidor a reintentar. Un problema típico del gray listing y mail avenger es cuando el otro hace gray listing. El otro se comunica con nosotros, nos quiere enviar un mensaje. Cuando nosotros queremos hacer la verificación de callback, simulando enviarle un rebote a ese remitente, el otro hace gray listing.
¿sí? Nos dice, no, este mail yo no te lo acepto, probá dentro de 5 minutos. Nosotros le vamos a responder, bueno, entonces yo no te acepto el tuyo, probá dentro de 5 minutos. ¿Sí? Llegamos con problemas. ¿Sí? Todas las variables que tiene para poder tomar la decisión de la venta son estas que están acá. En el manual están bien explicadas. Out-user es si hay un usuario autenticado y el nombre. Client es la IP o si se pudo resolver el nombre de quien se estaba comunicando con nosotros, o si a través del protocolo IdentD se pudo identificar quién era el usuario que estaba estableciendo la conexión. ¿Sí? Client hello, client name, todos estos se entienden bastante bien. Client sin SPF o sin OS es una cosa muy interesante que tiene Avenger y está heredada de BSD, de NetBSD, y es capturar el tráfico directamente en la placa de red para analizar el primer paquete TCP a puerto 25. No sé si todos saben, pero la especificación del protocolo TCP deja muchas cosas a libertad del implementador del protocolo, del stack. Y hay algunas cositas que cambian de acuerdo a la implementación. Nosotros analizando la forma del primer paquete, del primer SYN de TCP puerto 25, podemos llegar a adivinar si el otro equipo es un Windows, es un SAN, es un Linux, es un Unix. Esta información es muy útil. ¿Sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, que si el otro sistema es un Linux, lo más probable es que tenga un MTA. Si tiene un MTA, significa que tiene una cola de mensajes y que es capaz de reintentar. ¿Para qué le vamos a hacer grey listing a alguien que va a reintentar? Solamente perdemos tiempo. Por otra parte, también sabemos que es muy raro que alguien tenga un mail extender funcionando en un Windows. Hay, pero bueno, no es muy común. Ni siquiera con mail hoy tiene como mail extender en Windows. Entonces podemos decir, bueno, si el SYN OS contiene Windows alguna versión y nos ponemos un poco más estrictos, hacemos grey listing para empezar. Información adicional que tenemos es, por ejemplo, los mail extenders, el destinatario, la IP y el puerto al cual se conectaron. ¿Sí? Todo eso nos da muchísima información a la hora de tomar decisiones. ¿Sí? Llegamos al momento en el cual terminamos con los destinatarios y vamos a recibir el cuerpo del mensaje. Cuando vamos a recibir el cuerpo del mensaje, nosotros podemos hacer dos cosas. Si las aceptaciones de los destinatarios fueron con accept, directamente aceptamos el cuerpo del mensaje. ¿Sí? Si las aceptaciones de los destinatarios se hicieron con body test y un parámetro, lo que hacemos es, usando ese parámetro como ejecutable, hacemos body test y analizamos el cuerpo del mensaje. Al analizar el cuerpo del mensaje, lo que podemos verificar es, por ejemplo, si ha habido demasiados saltos, hacer un chequeo de la ruta nuestra hasta el servidor de destino, si tiene virus, si se trata de un tipo MIME particular que no queremos aceptar. Podríamos incluso agarrar Spam Assassin y este cuerpo del mensaje pasarlo por Spam Assassin. Esto tiene una efectividad de casi 98% hasta acá, hasta este nivel. De manera que ya, aunque Spam Assassin sea pesadísimo, es tan poquito el spam que pasa que no es tan grave analizarlo con una herramienta que sea pesada. Después de esto, recién vamos a decidir qué hacemos con el cuerpo del mensaje. ¿Sí? Se supone en realidad que si ningún destinatario fue aceptado, el cuerpo del mensaje no debería ser enviado, pero aún si algunos destinatarios fueron aceptados, nosotros podríamos rechazarlo en base al cuerpo del mensaje. Y termina la conexión SMTP. Sigamos. Vamos a volver dos que quiero contarles otra cosa. Primero, ahí. Entre los parámetros importantes que hay para analizar, tenemos por ejemplo Client Colon Space. ¿Sí? El protocolo SMTP dice que el mail from, el RSPT2, todas esas cosas se ponen con un 2 puntos. ¿Sí? Hay ciertos programas que le agregan un espacio antes de 2 puntos. ¿Sí? Eso lo hemos reflejado en esa variable. ¿Sí? Esos programas son Outlook Express. Si nosotros sabemos que no estamos trabajando en modo relay, es muy raro que el Outlook Express nos mande un mail en forma directa, si hay algo raro. Otra cosa rara
es client post, ¿sí? El comando post no es un comando SMTP. Entonces, si nosotros vemos que del otro lado nos están haciendo dentro de la conversación un comando post, es porque se trata de un virus que está preparado para usar proxies HTTP abiertos para enviar spam. Lo que hacen es un post, una especie de HTTP connect, y usan el proxy para conectarse a un puerto 25 y mandar spam. Otra opción interesante es el client pipelining, que nos indica que la conversación se está apurando. Cuando nosotros ponemos el 220 server ready, el cliente nos responde con un hello, nosotros contestamos y empieza la conversación. Durante ese hello nosotros podemos decirle que soportamos pipelining. Pipelining es una opción que de hecho está soportada por Avenger, que permite que el cliente hable sin esperar respuesta. ¿Sí? Las respuestas se van encolando y después las irán analizando. Si el cliente empieza a hablar sin importar lo que nosotros le contestemos y sin importar si le hemos contestado o no, antes de que nosotros le dijimos que soportamos pipelining, también se trata de un botnet que lo que hace es conectarse a un puerto 25, incluir un chorizo de datos que tiene prearmado y nada más. ¿Sí? Fíjense que todo este tipo de herramientas raras, como el CineNPF, el Client Post, Client Pipelining, NetPath, que es un trace root, nos indica la cantidad de saltos y cuáles son los tipos intermedios, normalmente no están disponibles en otros servidores de mail. Ahora sí, terminamos. Si tienen preguntas, si quieren les puedo mostrar algunos ejemplos de cómo se arman los scripts o de distintas cosas que se pueden hacer. Prenda alguna luz. ¿Estadística? ¿Se va generando estadística? No genera estadísticas, lo que hace es tirar al syslog lo que uno le diga, o la lógica de Avenger, o la conversación SMTP, o la conversación SMTP reversa que usa para hacer los callbacks. Cualquiera de las tres uno las puede activar o desactivar y va al syslog. No hay buenos analizadores de logs para esto. De hecho, creo que hay uno solo que dice log y es bastante malo. Preguntas. ¿Cómo funciona en contra de estos sistemas de publicidad vía mail, más conocido como spam, por ejemplo, que me manda, no sé, el banco? Bueno, en los casos de los bancos, yo a los bancos los tengo en una lista de excepciones porque los bancos suelen ser de las típicas empresas que no cumplen con el SMTP callback. ¿Sí? Es muy raro que una empresa de ese tipo, que los mails medio que te los mandan de favor, cumpla con todos los protocolos. Si es publicidad que manda el banco, publicidad que manda una casa de electrodomésticos, a veces lo hace a través de una empresa que manda spam, a través de un botnet o a través de sus propios servidores. Si lo hace a través de sus propios servidores y te ha suscrito una lista, por ejemplo, lo más probable es que esto no filtre el mail, salvo que vos tengas un analizador de contenido en BuddyTest que evalúe eso. ¿Sí? Podría seguir usando spam así. De todas maneras, la cantidad de spam que llega es muy poquito. Si todavía ese spam te molesta, podés poner algo tipo spam sin que haga un análisis balanceado muy complejo del cuerpo del mensaje, porque a esa altura la cantidad de mensajes son pocos y no se pone pesado el sistema, no es una carga importante. Si el mail está bien enviado y cumple todos los protocolos, el remitente existe, acepta rebote y está todo bien, Mail Avión lo va a aceptar. El tema es que el verdadero spam masivo no se envía cumpliendo los protocolos, porque si cumple los protocolos no lo pueden hacer masivo. Bueno, yo la pregunta que tengo es en cuanto a la verificación de si el usuario existe en nuestro sistema, cuando estamos recibiendo un mail, Sí. si eso se integra bien con SAS, ¿cuál es el mecanismo de comprobar si el usuario es nuestro y es válido tiene? Normalmente SASL se usa para autenticación SMTP. ¿Sí? Pero ¿contra qué se integra? ¿A qué parte de nuestro sistema le pregunta si ese usuario tiene una casilla en nuestro sistema o algo? A un shell script. ¿Sí? Ok. Tiene un shell script donde hay una variable que es el destinatario y vos hagas un script que busque en una tabla, la que sea, si tu usuario existe o no. ¿Sí? Sí. ¿Se ha criado? Una pregunta. Por premio. Se va criado, qué bien. Yo que criticaba que no vino. Pregunta, ¿cómo hacer para identificar las preferencias de cada usuario sobre qué pudieron hacer spam? Es decir, lo que puede ser spam para alguien y no es spam para otro. Bueno, esto normalmente lo que hace, como te dije, es filtrar lo que está mal, lo que no cumple el protocolo. Puede haber algo que no cumpla protocolo
y que para alguien sea importante. Por ejemplo, lo que te dije recién del banco. Si Banco de la Nación Argentina no acepta rebotes. ¿Sí? Servicio Meteorológico Nacional Argentina te manda los mails de suscripción desde el Apache desde el que vos te suscribís. ¿Sí? Con un dominio que ni siquiera tiene mail extender, ni siquiera tiene puerto 25. ¿Sí? En este caso, cuando uno quiere generar una excepción, hay dos formas de hacerlo. Cuando se detecta que el rol SMTP es primario, ¿sí? O sea que nosotros estamos recibiendo el mensaje definitivamente en nuestro servidor y pasa al node, o sea que el destinatario efectivamente existe, hay dos opciones ahí, que no las puse. Una es ejecutar un script que se llama default, que es el default del sistema, y si no es buscar en el directorio del usuario y ver si hay un script que se llama mail o RCPT, no me acuerdo bien cómo se llama. Pero es un script que es del usuario y el usuario podría editarlo a mano o mediante alguna herramienta para agregar excepciones, ¿sí? Ahí se podría poner directamente, si mail from es algo, el mail enter, ¿sí? Tengan en cuenta que como no es un filtro de tipo estadístico, no hay una forma de que cada usuario alimente estadísticamente al sistema. Pero a nivel de usuario, o sea, ¿es tan configurable a nivel de usuario? Es a nivel de scripts, ¿sí? Avenger no prevé otra cosa más que los scripts. O sea que si el usuario no sabe escribir scripts y no tiene permiso para subir scripts al sistema, lo que habría que hacer es una interfacecita donde el usuario diga esto lo quiero como excepción y que haga algo que encodee eso en un bash. ¿Alguna herramienta no hace eso? No, en general yo no he necesitado excepciones. Las excepciones yo generalmente las pongo en forma global, porque son cosas que le interesan a todos. Los mails o son spam o son publicidad muy mal mandada, en cuyo caso, si están muy mal mandados, aunque no sean spam, aunque vengan de una universidad, de una provincia vecina, yo trato de molestarlo al sysadmin de allá y decirle cumplir con la RFC, hagamos las cosas bien. O sea, tus mails no me llegan porque estás haciendo las cosas mal. Yo puedo romper mi servidor poniendo una excepción para ser compatible con lo mal que estás haciendo, pero lo preferible siempre es molestarlo al otro y que el otro arregle las cosas. Para eso están las RFC, para eso están los protocolos, para que todos hablemos más o menos el mismo idioma. ¿Sí? Técnicas hay muchísimas dentro del scripting. Hay en la presentación que yo dejé, que no sé si va a estar en la página o en el CD. ¿Sí? No es esta misma presentación, es una presentación muchísimo más larga que está hecha para que la vean sin nadie hablando y tiene algunos ejemplos de scripting incluso de cosas como whitelisting automático. Algo que me solucionó mucho el tema de las quejas de los usuarios respecto a esto es que si un usuario manda un mail, o sea, en el script de relay, cuando un usuario está enviando un mail, yo meto en una basecita de datos remitente, destinatario y fecha. ¿Sí? Le pongo una fecha de vencimiento a ese registro de 6 meses, por ejemplo. Cuando el mail va a estar entrando en default, después yo verifico al revés, destinatario, remitente y fecha. De manera que si un usuario le manda mails a alguien, ese alguien después le va a poder responder. ¿Sí? Yo considero que si es un destinatario conocido de mis usuarios, puede ser un remitente válido. Y me relajo muchísimo en el tema de ciertas cositas. ¿Sí? Por ejemplo, el SMTP callback no lo verifico, el RBL no lo verifico, el SPF a veces. Y eso soluciona muchas cosas, porque cuando un usuario no recibe un mail, lo primero que hace es probar mandar un mail para el otro lado. Y con eso está abriendo el filtro. ¿Sí? Esa sería una forma semi-automatizada de cargar una excepción. ¿Preguntas? ¿Nada más? Sí, y eso, si tenés, por desgracia, una persona con una notebook con algún sistema operativo muy malo, entra a tu red y desde adentro tiene un bot o algo así, nunca va a salir, ¿cierto? Y nunca va a quedar en esa línea que vas hablando vos. Va a salir dependiendo cuál sea tu política de relay. ¿Sí? Bueno, vos podés tener que en tu política de relay vos autorizás a hacer relay a todos los de tu IP interna, cosa que no es muy recomendable. no. Yo los hago autenticar a todos, para evitarme ese tema. Pero eso está bien, Otro tema es que soporta límites. Yo puedo decirle a cada IP para relay o para recepción, son dos opciones de configuración distintas, vamos a aceptar, no sé, 50 mails de base y después 50 mails más por hora. Entonces lo que se hace es permitirle enviar esos 50 mails cuando se gastó su crédito de mails. Si yo pongo por ejemplo 60 por hora, durante cada minuto le estoy agregando un crédito más. Y va a tener que esperar recarga
de su crédito de envío para poder hacer eso. ¿Sí? Eso se hace para evitar mail bombing y se puede poner en un valor coherente, no sé, hay que probar. En realidad no es mail sino destinatarios por hora. ¿Sí? O cantidad de mensajes por hora, están las dos opciones y está discriminado para relay y para usuarios locales. ¿Sí? En opcioncita fina de configuración hay muchas, en general son casi todas globales, lo único que hay por usuario es el tema de script y de todas maneras, suponiendo que no sean usuarios del sistema, en el script uno puede poner que consulte una base de datos y que si el usuario dejó alguna preferencia en particular la ejecute. Eso ya es programación, pero como es programación en Bash se hace muy versátil la cosa. Lo interesante es que consume muy pocos recursos. ¿Sí? Cuando haces callback, del otro lado hay un listing. Yo le respondo lo mismo. Si el otro no me va a responder los mails hasta dentro de 5 minutos, no me va a aceptar el callback hasta dentro de 5 minutos, yo no le acepto el mail tampoco. Si él reintenta antes de los 5 minutos, de nuevo no me va a aceptar el callback, yo no le acepto el mail. En ese caso lo único que estoy aplicando son las reglas que él mismo puso. O sea que es raro que alguien se queje por eso. ¿Sí? Un problema que he tenido es con un ISP local, que no voy a dar el nombre, que tiene los servidores de SMTP cargadísimos, terriblemente cargados. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero hacer el callback, demora a veces 2-3 minutos en responderme. Y en su configuración, él tiene que si yo no lo respondo en 30 segundos, me corta por timeout. Entonces estamos en la misma. Si él se queja, yo le voy a decir, no, ¿cómo? Vos me exigís que no conteste en 30 segundos y vos en 3 minutos no estás contestando. O sea, es muy importante también esto. No exigir cosas que uno mismo no está cumpliendo. Sí. ¿Cómo sería la puesta en marcha de esto? ¿Sería esta aplicación en un servidor aparte? ¿En el mismo servidor? No, es en el mismo servidor. De hecho, una vez que Mailavender aceptó el mensaje y decidió aceptarlo, lo que hace es ejecutar el comando sendMail y usando ese comando lo inyecta directamente en la cola de mensajes de tu MTA. ¿Sí? sendMail fue uno de los primeros MTA que hubo después de Unix Mail y es horrible, tiene un montón de agujeros, lo han tratado de reescribir muchas veces porque un servidor de mail muy viejo que fue creciendo mucho, pero de alguna manera Qmail se presenta a sí mismo como un reemplazo de sendMail. Postfix es una forma segura y modular de comportarse igual que sendMail también. O sea, todos los MTA o casi todos los MTA modernos, menos Exim, son reemplazos de sendMail. Y todos tienen un comando que se llama sendMail y que es compatible con sendMail. Mailavender lo que usa es ese comando para transferirle el mensaje al MTA. No lo hace por SMTP. ASSP, por ejemplo, que es un programa que hace algo parecido a esto, sí lo hace por SMTP. Entonces tendrías que ponerlo en un servidor distinto o en un puerto distinto. Esto no es un MTA. Solamente se encarga de atender en el puerto 25, hablar SMTP, aceptar o no el mensaje y una vez que lo aceptó se lo tira al MTA. Y es un servidor SMTP, pero no, digamos, un MTA hace muchas cosas. ¿Sí? El servidor SMTP hace entrega remota y delivery local. Esto hace solamente la parte de SMTP. Bueno, terminamos entonces y levantamos la jornada por hoy.